Conciliación. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ahora te pedimos que nos hables, que nos ayudes a entenderla, que nos bendiga, Señor. Dándote a conocer a nosotros, que tu Espíritu Santo realmente muestre tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo, amén. Ya habíamos visto los primeros dos versículos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Dijimos que justificado es que cuando quiere decir que una persona es declarada justa. Nosotros los injustos, por creer, somos declarados justos delante de Dios. Entonces, hemos visto, ya hemos reiterado mucho eso, que para Dios todos somos injustos, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destinados a la perdición, todos, los religiosos, los judíos, los no judíos, los ateos, los que son paganos, los que no conocen nada, todos. Y la única manera de ser salvos es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Nadie merece el favor de Dios. Ninguna persona merece el favor de Dios. Ninguno, nadie. Pero Dios quiere favorecer a las personas. Eso es lo que estamos viendo. A todas las personas. Pero Dios no hace diferencia entre que nosotros consideremos más pecador o menos pecador. Para Dios estamos todos dentro de la gloria de Dios, igual nos ama a todos y quiere salvarnos. Y para eso murió Jesucristo. Jesucristo en la cruz llevó nuestros pecados. Y cuando nosotros creemos en Él, la justicia de Él se aplica a nuestras vidas. Dijimos que no solo que cuando creemos en Él, nuestros pecados reciben en Él el castigo que nosotros merecemos, o sea, no tenemos que ser castigados nosotros porque Cristo fue castigado, sino que además a la vez la justicia de Dios nos es atribuida. Eso es lo que hemos estado viendo. No se puede entrar en la presencia de Dios sin justicia, y el único que nos puede dar la justicia es Cristo. Y eso es la gracia de Dios, que quiere decir que Dios, en vez de darnos lo que merecemos, nos da lo que no merecemos. En vez de castigarnos, nos salva. Y todo eso por medio de Cristo. Y bueno, y por eso tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Tenemos que creer. ¿En qué tenemos que creer? En lo que Dios ha revelado, ¿verdad? La fe no es una fe por la fe sola, ¿verdad? Porque la gente dice que hay que creer en algo, ¿no? Eso no es de Dios. Hay que creer como Dios dice que hay que creer. Hay que creer a la manera de Dios. Hay que creer a la manera de Dios es creer en Jesucristo. ¿En cuál Jesucristo? En el Jesucristo que la Biblia revela. No sé si va quedando claro, pues tuve un resumen. Además, no es tener un montón de fe. Yo tengo mucha fe. ¿Mucha fe en qué? No salva la mucha fe. Ni pierde la poca fe. Lo que salva es la fe en la persona adecuada, en la persona de Cristo. Dijimos que el cristianismo no es cumplir una serie de ritos o tener una serie de valores, de principios. Es tener a una persona. Creer en una persona, en la persona de Cristo, tener una relación personal con Cristo, una relación de fe, ¿no? O sea, Cristo, yo creo en ti. Creo que lo que la Biblia dice es verdad. Creo que tú moriste por mí, yo creo. Y por eso soy salvo, ¿verdad? Las religiones pueden tener muchos valores buenos, muchas enseñanzas buenas en cuanto a la rectitud, la honestidad. A mí a veces me gusta leer cosas de los musulmanes, que no es solo eso que tiran bombas, sino que es mucho más que eso. Y ustedes leen los pensamientos y son de ser recto, de ser honesto, de ser generoso, de ser moral. O sea, pero no es eso lo que Dios quiere. Porque uno quiere ser honesto, oral, todas esas cosas, pero en realidad el corazón está sucio. Precisamos la salvación que solo Cristo nos da. ¿Entendemos esto? O sea, no salva ni la religión judía, ni la religión musulmana, ni la religión católica, ni la religión evangélica.
Salva Cristo, la persona de Cristo. Bueno, entonces, si estamos justificados, tenemos entrada a esta gracia, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dijimos que antes estábamos, cuando uno no cree, si no crees, estás destituido de la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios es su presencia salvadora, todo lo que Él es, todo lo bueno que Él es. Estás separado de eso si no crees. Si estás en el pecado te separa. Pero al creer en Cristo, tu pecado es quitado. Entonces puedes disfrutar de la gloria de Dios. ¿Desde cuándo disfrutamos de la gloria de Dios? Desde el día que creemos. Porque el que cree, si tú crees, desde el día que crees, puedes entrar ante la misma presencia de Dios. Cuando un cristiano ora, no entra al atrio del cielo, no entra a un salón de costado. Cuando nosotros oramos, llegamos al mismo trono del Dios que gobierna el universo. El trono de Dios para el cristiano no es un trono de juicio que dé miedo. Es un trono de gracia, de alguien que quiere bendecirnos, que quiere escucharnos, que quiere sostenernos, que quiere salvarnos, que quiere proveernos, que quiere perdonarnos. Ahí entramos los creyentes cuando oramos. Más cerca de Dios no podemos estar, ¿verdad? Tenemos acceso al trono, a la gloria misma de Dios. Y bueno, claro que disfrutamos la gloria de Dios, las oraciones contestadas, hablaba con un hermano de los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Uno dice, me falta mucho, peco mucho, pero uno se da cuenta de cuántas cosas Dios los salva cada día. A los creyentes Dios nos salva de cosas que sabemos, de cosas que no sabemos. Nos salva muchas veces de nuestro viejo hombre que nos quiere hacer pecar. Cada uno sabe las tendencias que tiene. Nos salva a pesar nuestro, porque a veces nosotros queremos pecar y Dios nos salva. Esto no quiere decir que uno juegue con el pecado. Pero Dios te salva a pesar tuyo, si eres creyente. Por supuesto, si uno persevera va a terminar metiendo la pata. Pero uno sabe que si no fuera porque Dios me salvó, hubiera metido la pata 50.000 veces. ¿Verdad? O sea, Dios te salva de ti mismo. Algunos tienen el pecado de la ira, otros de la avaricia, el pecado de la sexualidad, que es tremendo. O sea, sexualidad que es mantener relaciones sexuales, tener sexo fuera del plan de Dios, ¿no? El sexo es bueno dentro del propósito de Dios. Todo eso, uno experimenta la gloria de Dios, la gloria salvadora de Dios, la gloria que te da vida, que te levanta. ¿Cuántas cosas más? Cuando Dios te restaura la salud, ¿verdad? Cuando Dios bendice tu familia. Los creyentes experimentamos la gloria de Dios. Pero viene más gloria para el creyente. Eso se refiere ahora también más adelante. Tenemos la esperanza de la gloria total, del día en que vamos a estar con Él, disfrutando cara a cara con Él, viendo a Cristo cara a cara, y que vamos a ser totalmente liberados de todo lo que es pecado, todo el pecado que está en nosotros. Un día vamos a ser totalmente liberados, ¿verdad? De la presencia de todo el pecado. Ese día viene para nosotros. La esperanza del creyente no termina con la tumba. No termina cuando el médico dice, firma el acta de defunción. No. Sigue. Porque el creyente pasa a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Bueno. Y no solo, versículo 3, si también gloriamos entonces sigue diciendo una cosa impresionante. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Saben que la tribulación produce paciencia. ¿A quién le gusta? Primero hay que decir que tribulación es una palabra que quiere decir quiere decir apretar, oprimir, ¿verdad? Viene por ejemplo, de cuando se apretaba el olivo para sacar el jugo, ¿vieron? Se presiona, ¿verdad? En la vida, ¿tenemos situaciones que nos presionan, que nos oprimen, que nos apretan? ¿Sí o no? Muchas. A veces todas las personas que viven en este planeta pasamos por situaciones de ese tipo, ¿verdad? Situaciones muy duras.
Déjame ver algún calificativo más que nos ayude a entender la palabra. Había puesto, yo escribo y después no sé ni dónde escribí, pero quiere decir, bueno, todo eso que nos tribulaciones, expresión, ser comprimidos, ser afligidos, ser angustiados, ser aplastados, ser apretados. ¿Nos ha pasado eso en la vida? Sí. A todos, a los creyentes y a los no creyentes. Ahora, para el que no es creyente, para pasar por esas cosas, es malísimo y solo ve mal cuando una persona no es cristiana. Cuando una persona no tiene a Dios y le pasan estas cosas, solo ve mal, no tienen sentido. Ni tampoco tienen expectativa de que eso resulte en algo bueno. No tienen expectativa de que pase algo bueno. Porque miren, vamos a poner algún ejemplo. La enfermedad nos aprieta. Los problemas económicos nos apretan, las dificultades en el trabajo, con la familia, ¿verdad? Las persecuciones. A veces, ustedes están mirando ahora en el informativo esos incendios que hay, por ejemplo, ahí en algunas partes de Estados Unidos, esos vientos, esas cosas que causan una terrible pérdida, ¿verdad? Eso aprieta a la persona. Y el que no conoce a Dios, para el que no conoce a Dios, eso no tiene explicación y no produce nada bueno. Pero los creyentes sabemos que eso va a tener un buen resultado. Dice acá, la tribulación es buena, nos gloriamos en las tribulaciones. A pesar de las tribulaciones y en las tribulaciones. A ver si me explico. Si los creyentes podemos gloriarnos a pesar y en las tribulaciones. ¿Me explico lo que digo? A pesar de que estoy atribulado, me glorío en Dios. Y a pesar, pero mientras estoy atribulado, me glorío en Dios. ¿Me explico? Porque Dios me salvó y tengo una esperanza, la esperanza puesta en Él. Lo que estábamos diciendo hoy, ¿cuál es la esperanza que tengo? Dios está conmigo siempre, en todas las situaciones. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué te parece? ¿Está siempre Dios contigo? ¿O no? Y si duele mucho algunas cosas, también está. ¿Me explico? Dios está con nosotros. Porque esos dolores que uno siente son parte de las tribulaciones que hay. Pero cuando uno está en Cristo, sabe que Dios está ahí y que hay una salida y que Dios tiene algo bueno en el futuro, ¿verdad? Porque Dios nos ha prometido algo mejor. No, si todo se limitara a este mundo, sería todo muy triste. Si lo único que hubiera sería esta existencia, sería tristísimo. Porque la mayor parte de los seres humanos no logran lo que quieren, ni tienen lo que buscan. ¿Verdad? Y nosotros también. Es así, desde el punto de vista humano. Pero como nosotros sabemos que Dios está con nosotros y nos espera, está con nosotros y nos espera al final de este viaje. ¿Verdad? La vida es un viaje. Y al final de este viaje está Él, Cristo, si es nuestro Salvador. Está esperándonos. Entonces, las tribulaciones son un breve tiempo. ¿Me explico? Entonces puedo gloriarme en medio de las tribulaciones. Esto me duele hoy, pero Cristo está adelante y está conmigo. Y además puedo mirar al Señor Jesús, que es mi Salvador, pero aparte es mi sacerdote, y puedo entender que Jesús pasó por las mismas cosas que nosotros estamos pasando. ¿Están de acuerdo con eso? Jesús vino a este mundo, nació pobre, fue puesto en un pesebre como cuna, fue que lo quisieron matar desde niño, tuvo que andar emigrando y huyendo. ¿Vieron esos países donde la gente tiene que andar emigrando y corriendo de un lado para otro? No, Jesús fue así, ¿verdad? Y después volvió a Nazaret y trabajó años como carpintero. Su familia no lo entendía quién era él. Y después, cuando comenzó su ministerio, pasó hambre, pasó frío, no tenía casa. Él dijo,
Las aves del cielo tienen nidos y las lobas tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre, Él no tiene dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Vivía de lo que le ofrendaban mujeres que creían en Él. Cuando, ya lo vimos, cuando fue crucificado, el único valor que tenía era una túnica. Lo único que tenía. O sea, Jesús pasó lo nuestro y puede entender todo lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Nosotros podemos confiar en Él, que tenemos a alguien que es Dios, que se hizo hombre y como hombre, entiende perfectamente todo lo nuestro. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Me explico? Son necesarias. Nosotros quisiéramos vivir como el sueño americano, ¿verdad? El sueño americano, que no sé de quién es ese sueño ahora, pero todo comodidad no existe, no existe, no es así. Si sos cristiano no va a ser así. Y máximo, si tú quieres servir a Dios y ser útil en la obra de Dios, menos va a ser así. Por lo que sigue a continuación. Entonces, las tribulaciones, cuando vienen las pruebas, las dificultades, cuando empiezas a perder, porque cuando pierdes, eso produce paciencia. Eso produce paciencia. O sea, produce en la persona que sufre la tribulación resistencia, capacidad para vivir bajo presión. ¿Se entiende, no? Si tú quieres desarrollar un carácter, que es lo que dice, si quieres poder tener un carácter y una forma de ser como la que Dios quiere, tienes que pasar por la presión. La persona que no pasa dificultades no crece. Y te digo, a veces los creyentes queremos eludir las cosas que Dios pone en nuestro camino. Queremos escaparnos, no queremos vivirlas, pero Dios quiere formar en ti un tipo de persona, ¿verdad? Que sea capaz de resistir las adversidades de este mundo. Si no tuviéramos las adversidades de este mundo, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Porque yo estoy hablando bastante. Si no tuviéramos las adversidades de este mundo, el pecado de este mundo nos vuelve a comer. El pecado del cual fuimos liberados nos vuelve a comer. Si no soy atribulado, las cosas que se me ofrecen alrededor me tragan. ¿Entienden? O sea, ¿vieron esa gente que tiene todas las comodidades y que termina haciendo cualquier macana? Bueno, si nosotros no fuéramos probados, si no fuéramos atribulados, digo, no desarrollaríamos un carácter paciente y capaz de resistir las cosas. ¿Por qué José, el hijo de Jacob, llegó a ser quien fue? ¿Cómo llegó a ser el hombre que fue? Primero era un muchacho mimado por su padre, ¿verdad? Con una buena relación con Dios. Pero después los hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, terminó de esclavo en la casa del siervo de Potifar, el capitán del faraón. Una mujer lo sedujo y por resistirse a la caer en el pecado fue puesto preso en la cárcel por difamación. Estuvo años preso. Aquellos a los cuales él ayudó en la cárcel se olvidaron de él. Todo eso fue formando un carácter en él. Porque él se mantuvo fiel a Dios. Ese ejemplo. Se mantuvo fiel a Dios en medio de la situación. Es lo que dice acá. Se glorió en la tribulación, en Dios en el medio de las tribulaciones. Confió en Dios en el medio de las tribulaciones. No entendía lo que pasaba. Por supuesto, cuando a él lo vendieron, sintió angustia. Cuando aquellas personas, sobre todo uno, al que él le dijo, le profetizó en la cárcel, se olvidó de él, también habrá tenido la esperanza de que ese hombre hablara a favor de él delante de Faraón, pero se olvidó. Y eso formó, pero en el medio de eso, él se mantuvo fiel, confiando en Dios, y se formó un carácter especial en él,
que llegó a serlo ese hombre en el cual el faraón puso toda su confianza, ¿verdad? José era un hombre de confianza, ¿verdad? Y un hombre que justamente llegó después a perdonar a sus hermanos, porque tenía ese carácter, ¿verdad? No fue fácil perdonar, esto es un tema, ¿no? Y bueno, Dios quiere hacer eso mismo con nosotros, porque desde nosotros, la salvación es gratis, ¿verdad? Ya dijimos, es por gracia. Pero después Él nos transforma, nos salva para que seamos discípulos. Y ser discípulo nos cuesta todo. Ser discípulo de Cristo cuesta todo. Él quiere que renuncies a ti mismo. Y para que tú renuncies a ti mismo, hace que pasen cosas que te lleven a renunciar. ¿Entienden? Así como Dios te salva de pecados que quieres cometer y te salva. No siempre digo, pero muchas veces uno no mete la pata porque Dios te salvó. También, más todavía, Dios hace que pase por situaciones que no quieres pasar para formar el tipo de persona que quieres que seas. Así que cuando te pasen cosas, pero ¿cómo puede pasar esto a mí? Yo hice todo bien, oré, busqué a Dios, hice todo bien, hice caso, pero me pasa esto. Y bueno, Dios está trabajando en ti, porque Dios quiere formar un tipo de persona. Está formando a Cristo en nosotros. ¿Entienden esto? Y para formar a Cristo en nosotros, tiene que hacer que nosotros renunciemos a lo que queremos hacer. Yo te digo, ¿qué quieres hacer con tu vida tú? Primero, si no sos cristiano, tienes que creer en Cristo. Si sos cristiano, ¿qué quieres hacer? ¿Qué buscas? No es lo que uno quiere y busca, es lo que Dios quiere que busquemos. ¿Me explico? Son cosas diferentes. ¿Dónde está la victoria, el triunfo, el éxito de una persona? En hacer lo que Dios quiere. Y para hacer lo que Dios quiere, Dios tiene que obrar para que nosotros no podamos hacer lo que nosotros queremos. No es compatible hacer lo que queremos y hacer lo que Dios quiere. Ustedes saben lo que no es. Implica renuncias dolorosas muchas veces y pérdidas dolorosas, pero que llevan a formar el tipo de persona que Dios quiere que seamos. ¿Me van siguiendo, no? Esto es fundamental que lo entendamos. Y algunos son mejores alumnos de Cristo y otros no somos buenos alumnos de Cristo. Pero el Señor no discrimina, ese sí que no discrimina. Y no te bochan, no te va a sacar de la clase, no te va a echar. Va a seguir trabajando contigo hasta que aprendas, porque es para bien. Vieron que a veces en algunos institutos de enseñanza, al que no marcha lo sacan, ¿no? En algunos institutos de enseñanza sigue pasando eso. Sobre todo los caros. Conozco a un muchacho que no le fue bien en una materia, lo sacaron. Muy conocido por nosotros. Dios no es así. Dios te deja en el salón de clase y trabaja contigo porque hace un trabajo personalizado, buscando en cada uno de nosotros formar el carácter de Cristo. Porque dice que la paciencia, ¿verdad? Esa resistencia que se forma por las tribulaciones, Dios te aprieta, entonces hace que tengas un carácter resistente espiritualmente hablando. Y entonces ese carácter resistente dice que prueba. ¿Qué quiere decir que prueba? Que forma una persona probada. Hay un pasaje que dice, está en Pedro, dice, 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesario tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? O sea, la fe nuestra es probada para que sea limpiada. El oro es algo muy valioso, ¿no? Quisiéramos tener oro, ¿no?
Vieron que la gente que sabe de economía sabe que hay que tener oro, ¿no? ¿O no? Vale más que el dólar, ¿eh? Vale más que el dólar. Y algún país se ha dedicado a robar oro y llevarlo para tus tesoros. Hay países, 2 o 3 países que se quedan con el oro de otros países y lo tienen ahí, ¿verdad? El oro es muy valioso. Y el oro, para llegar a ser lo que es probado con fuego. La fe nuestra vale más que el oro. Es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Y nuestra fe es probada también por el fuego. Para que todo lo que... A veces puede parecer que uno es un gran... muy creyente, muy espiritual y que mete para adelante y todo. A veces puede parecer eso. Pero Dios pone fuego en tu vida, en tu fe, para que quede lo que es real, ¿verdad? Hay cosas que son un bluff, ¿verdad? Son puro aire, ¿vieron eso que es puro aire? Entonces, queda lo que vale, queda una fe probada. Y con esa fe probada, tú glorificas a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios quiere formar en nosotros personas probadas, que seamos estables, confiables, ¿verdad? Que nos parezcamos a Cristo y seamos aptos para el servicio y para la gloria de Dios. Entonces dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba, de nuevo, produce esperanza. Esperanza. Porque cuando tú has sido atribulado, se ha desarrollado la paciencia en ti y tienes un carácter probado, aprobado, tienes las miras puestas en las cosas que hay que tenerlas. Tu esperanza está bien puesta. Tu esperanza está ¿en quién? En Cristo, en Dios, y no en las cosas de la tierra. ¿Para quién quiere esto Dios? Les pregunto, ¿en quién quiere formar estas cosas Dios? ¿Se entiende la pregunta? Fuerte. En nosotros, en ti. ¿Y en el otro creyente? ¿En ti también, Nana? Sí, en todos nosotros. Hombres y mujeres de todas las edades que han creído en Cristo. Dios quiere formar ese tipo de persona. Y dice, y la esperanza, esa esperanza que tenemos en Cristo, dice, ¿cómo puedes tener esperanza con todo lo que le ha pasado a esa persona? Perdió un familiar, se enfermó, ¿verdad? Tuvo dificultades en el trabajo, perdió sus bienes. Tiene esperanza. Una esperanza que no avergüenza. Que nunca te va a avergonzar la esperanza. La esperanza puesta en Dios, Dios nunca te va a dejar mal parado. No te va a dar vergüenza. Porque dice, el Espíritu Santo fue derramado en nosotros. La garantía de que Dios va a cumplir todo lo que dice es que el Espíritu de Dios vive en nosotros los creyentes. ¿Vieron? En otras partes se dice que son las arras del Espíritu. ¿Vieron cuando se hace un negocio? Que van a comprar un terreno, por ejemplo, que sale a $10.000, tiene que poner $1.000, ¿verdad? Que son parte del precio, ¿no? Si ustedes se echan para atrás, ¿qué pasa? Pierden lo entregado. Esa figura es la que se usa acá. Y se usa en otras partes de la Biblia. ¿Cuál es la garantía que ha puesto Dios de que va a cumplir? Que Él mismo puso su Espíritu, que era tercera persona en la Trinidad. Él mismo, Él nosotros, es la garantía. Él mismo es la garantía, ¿verdad? Y ese Espíritu, dice, es un Espíritu de amor, porque Dios es amor y vive en nosotros. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿De qué habla? ¿Del amor de quién habla aquí? Les pregunto, versículo 5, léanlo ustedes. ¿Del amor de quién habla? ¿Quién dijo? ¿El amor de quién? De Dios. Es el amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla del amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo habla de ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Y entonces después desarrolla cómo es el amor de Dios.
que es totalmente diferente al nuestro, a lo humanamente hablando. Dice versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo nos amó Dios? Quique, ¿cuándo te amó Dios? Pero afine un poquito. Cuando estabas pecando, cuando lo ignorabas, cuando aún eras pecador. O sea, ¿verdad? Entendemos eso, ¿no? Dios, Lucía, te amó cuando eras pecadora. Eso lo vamos a ver un poco el domingo. De nuevo, estamos viendo el domingo. Dios amó al hombre cuando crucificaba a su hijo. Dios te amó cuando aún eras pecador, cuando éramos débiles, o sea, cuando eras débil, un incapaz para hacer lo que Dios quiere. Eras incapaz de hacer lo que Dios quiere. Eras impío. Ahí te amó Dios. ¿Por qué nos amó Dios? ¿Por qué nos amó Dios? Están ahí. ¿Por qué nos amó Dios? ¿Qué dice? No sé, alguno de ustedes. Porque Dios es amor. Dios te amó porque Él es amor, no por lo que somos nosotros. ¿Entendemos eso? No es que Dios vio algo bueno en ti y te quiso, ¿verdad? Eso es lo que el ser humano hace. No, o porque eras pariente. Dios te amó porque Él es amor. El amor de Dios hacia nosotros no depende de nosotros. El amor de Dios hacia nosotros no depende de nosotros. No dependió de la conducta nuestra. Nuestra conducta era antagónica con Dios. Y sin embargo, Dios es amor y nos amó. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. ¿Cuándo entregó Jesucristo, Dios a Jesucristo en la cruz? Cuando aún éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando blasfemábamos, cuando nos reíamos, cuando no queríamos ser, ahí te amó Dios. Y hizo la obra para salvarte, antes de cualquier cosa que tú hicieras. Eso es la gracia de Dios. Y eso es el amor de Dios. Tremendo, ¿no? Ese es el mensaje que tenemos los creyentes. Que Dios ama a los pecadores. Y que aunque son pecadores, Cristo murió, o porque son pecadores, Cristo murió por ellos. Los ama y por eso Cristo murió. Antes de que se levantara un solo pensamiento en alguien para pensar en Dios. Dice, ciertamente, capaz que alguien por uno bueno muere, vieron que a veces es mi amigo, o aquel es bueno y yo doy mi vida por él. Capaz que alguno osa dar la vida por un bueno. Pero Cristo, más Dios, muestra su amor para con nosotros, versículo 8. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Nos ama? ¿Te ama? ¿Depende de ti el amor de Dios? Quiero decirles, el amor de Dios no depende de ti, ni antes ni después de convertirte. ¿Ustedes no le fallan a Dios todos los días? Yo sí. Dios te ama. A veces los padres cometemos el error de decirle a un hijo, esto algunos lo han oído ya, si no te portas bien te quiero más. La verdad es que a veces le decimos a Mauricio, ¿no? Pórtate bien, si no mamá no te quiere más. ¿Eso se ha dicho o no? Dios no dice eso. No dice eso. El amor de Dios no es así. Te quiere aunque te portas mal. Porque si no, ninguno de nosotros podría estar hoy aquí. Voy a aclarar bien. No te quiere porque te portes mal. Te quiere aunque te portes mal, que es distinto, ¿no? Él no quiere el pecado de nosotros. Pero aunque te portes mal, Dios te ama. Siempre es así. El día que creí en Cristo, supe que si creía en Él, Dios perdonaba mis pecados. Si creía en Jesús, Dios perdonaba mis pecados. Y hoy sé
que porque creo en Cristo, Jesús perdona mis pecados, porque peco todos los días. Y me ama igual que antes. Su amor no cambia. Dice, más Dios muestra su amor, dice, versículo 9, pues mucho más están ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Los creyentes, estoy terminando ya, los creyentes no estamos destinados a la ira de Dios. Ningún creyente está destinado a la ira de Dios. Somos salvos de la ira. Hemos sido salvados de la ira de Dios. La ira de Dios ya no es el futuro del creyente. La ira de Dios es el futuro del incrédulo, del que no tiene a Cristo como Salvador. El que no cree en el Hijo tiene la ira de Dios. Mas el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, la salvación. Nosotros que hemos creído no tenemos como futuro la ira de Dios, sino la vida de Dios, la salvación, ¿verdad? Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fuimos hechos amigos por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Creyente, si cuando estabas lejos de Dios, Cristo te salvó por su muerte, si ya has creído, te salva, ahora que vive, Él te salva cada día. Eres salvo, ¿me explico? Te salvó cuando eras enemigo. Ahora que sos hijo, que ya te reconcilió con Dios, siempre te va a salvar. Nunca la ira de Dios va a ser su futuro. Y por eso nosotros nos gloriamos en Dios. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Quieren decir algo de esto? ¿Están ahí? Hacemos el examen. Esto es totalmente único único de la Biblia y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es único. No lo van a encontrar en ninguna parte estas cosas. No hay ninguna filosofía humana que se parezca. Esto es la revelación total de cómo es Dios. Dios es así. Bueno, termino orando, ¿te parece? Te damos gracias, Padre, por tu palabra.